En 2023, 3 estudiantes que nunca se habían conocido en persona ganaron $700,000 por leer 4 palabras que ningún ser humano había visto en casi 2000 años. No eran papirólogos, no eran arqueólogos, no tenían acceso a los museos donde los pergaminos estaban guardados. Uno era estudiante de informática de 21 años en Nebraska, otro un estudiante egipcio de la capital alemana. El tercero era un suizo en Zúrich. Se conocieron en un servidor de Internet y en cuestión de meses lograron lo que 2 siglos de académicos con títulos universitarios y acceso directo a los pergaminos no pudieron hacer. Y la historia de cómo lo consiguieron es una de las narrativas más extrañas de la historia reciente de la ciencia. Todo comenzó con un volcán. En el año 79 después de Cristo, el Vesubio entierró la ciudad romana de Herculano bajo una avalancha de material volcánico a una temperatura tan extrema que carbonizó todo lo que tocó. La erupción comenzó en la mañana del 24 de agosto. Una columna de gas y ceniza se elevó 25 kilómetros en el cielo, visible desde Roma a más de 200 kilómetros de distancia. Los habitantes de Herculano tuvieron inicialmente tiempo de huir porque la ciudad estaba protegida por la dirección del viento que soplaba la ceniza hacia Pompeya. Pero a medianoche, la columna volcánica colapsó. Una nube de gas sobrecalentado, llamada flujo piroclástico, descendió por las laderas del Vesubio a una velocidad de 700 kilómetros por hora. La temperatura en el interior del flujo superaba los 500 grados Celsius. Cuando alcanzó Herculano, mató a todos los que quedaban instantáneamente. La ola de calor fue tan intensa que la sangre de las víctimas hirvió dentro de sus venas antes de que sus cuerpos se carbonizaran. En una villa de lujo perteneciente a un patricio romano, amante de la literatura griega, una biblioteca entera de papiros fue sellada bajo 15 metros de roca volcánica. Los papiros, que contenían textos de filosofía, poesía y ciencia del mundo greco-romano, se convirtieron en cilindros negros de carbón tan frágiles que cualquier intento de desenrollarlos los reducía a polvo. Durante siglos, los eruditos los consideraron perdidos para siempre. La biblioteca de Herculano es la única biblioteca completa de la antigüedad que ha sobrevivido hasta nuestros días. Contiene textos que no existen en ninguna otra parte del mundo, pero nadie podía leerlos. Los papiros fueron descubiertos en 1750, cuando un agricultor cavaba un pozo en su terreno. Durante los siguientes 250 años, los académicos intentaron todo. En 1790, un monje italiano llamado Antonio Piaggio construyó una máquina de desenrollado que usaba un sistema de contrapesos y poleas para aplicar tensión gradual al papiro durante semanas o meses. La máquina funcionó con algunos pergaminos que estaban en mejor estado, revelando fragmentos de texto, pero los papiros más frágiles se fracturaban en cientos de pedazos durante el proceso. En el siglo XIX, químicos intentaron ablandar el carbón con vapores de amoníaco y soluciones de soda cáustica. Los resultados fueron catastróficos. El carbón se desintegró en muchos casos. En el siglo XX, los radiólogos intentaron usar rayos X convencionales para ver el interior de los rollos, pero la resolución era insuficiente para distinguir la tinta del papiro carbonizado. Cada intento fracasaba por la misma razón fundamental. La diferencia de densidad entre la tinta y el papiro carbonizado es demasiado pequeña para cualquier tecnología tradicional. Máquinas de desenrollado con poleas y pesos, tratamientos químicos para ablandar el carbón, inyecciones de gases inertes. Algunos pergaminos fueron abiertos parcialmente, revelando fragmentos de texto del filósofo Filodemo, pero la gran mayoría permaneció cerrada. Los papiros fueron tratados como reliquias sagradas, guardados en la Biblioteca Nacional de Nápoles, bajo vitrinas con control de clima, estudiados por su apariencia física, pero no por su contenido textual. Cada generación de académicos los miro con frustración y los paso a la siguiente generación sin poder extraer una sola palabra nueva. El avance que cambió todo no vino de un departamento de clásicos ni de un museo. Vino de un laboratorio de física en la Universidad de Kentucky. Un investigador llamado Brent Seals comenzó a experimentar con tomografía computarizada de alta resolución para escanear los papiros sin abrirlos. La tomografía utiliza miles de imágenes de rayos X tomadas desde ángulos diferentes
para construir un modelo tridimensional del interior de un objeto. Cuantos más ángulos y mayor sea la resolución del detector, más detalle se puede distinguir. Para los papiros de Herculano, Cieles utilizó un síncrotrón, una instalación de investigación del tamaño de un estadio que acelera electrones a velocidades cercanas a la de la luz para producir rayos X miles de veces más potentes que los de un hospital. El síncrotrón permitió escanear los papiros con una resolución de micrómetros, suficiente para detectar la diferencia mínima de densidad entre la tinta metálica y el papiro carbonizado. Cada papiro requirió aproximadamente 24 horas de escaneo continuo. Los datos resultantes eran archivos de terabytes que contenían cada milímetro cúbico del interior del rollo. En un papiro carbonizado, la tinta antigua contiene partículas metálicas de plomo y hierro que son ligeramente más densas que el papiro carbonizado. Los rayos X pueden detectar esta diferencia microscópica de densidad y separar virtualmente la tinta del papiro, pero interpretar los datos de tomografía requiere inteligencia artificial, porque el ojo humano no puede distinguir los patrones de tinta en una imagen tridimensional de un objeto enrollado y carbonizado. En marzo de 2023, un grupo de inversores de tecnología de California lanzó el desafío Vesubio. La regla era simple. El primer equipo que lograra extraer 4 pasajes continuos de texto de un papiro de Herculano usando inteligencia artificial, sin abrirlo físicamente, ganaría $1 millón. Los organizadores proporcionaron tomografías de alta resolución de 3 papiros completos escaneados por Cieles en el Instituto de Francia en París. También proporcionaron fragmentos de papiros ya desenrollados cuya tinta era visible, para que los competidores pudieran entrenar sus algoritmos. Cualquier persona en el mundo con conexión a Internet podía participar. No se requerían credenciales académicas. No se necesitaba permiso de un museo. Los datos estaban abiertos. Esto era revolucionario. Tradicionalmente, el acceso a los papiros de Herculano estaba restringido a un pequeño grupo de papirólogos con credenciales universitarias y relaciones institucionales con la Biblioteca Nacional de Nápoles. Esos académicos protegían el acceso porque los papiros son irreemplazables y cualquier manipulación los dana. Pero esta protección también creó un cuello de botella. Los pocos expertos que tenían acceso no tenían la formación en inteligencia artificial necesaria para resolver el problema de la lectura virtual. El desafío Vesubio rompió ese cuello de botella, haciendo los datos disponibles para miles de programadores, físicos y entusiastas que tenían exactamente las habilidades que faltaban. Luke Farritor tenía 21 años y estudiaba informática en la Universidad de Nebraska. No era un papirólogo. No había puesto un pie en la Biblioteca Nacional de Nápoles, pero era bueno en aprendizaje automático. Descargó las tomografías, leyó los artículos científicos de Cieles y comenzó a entrenar un modelo de red neuronal para identificar patrones de tinta en las imágenes tridimensionales. El problema era que los datos de entrenamiento eran escasos. Solo había unos pocos fragmentos de papiro con tinta visible para enseñar al algoritmo cómo se veía la tinta en tomografía. Farritor utilizó una técnica llamada aprendizaje semisupervisado, donde el modelo aprende de unos pocos ejemplos etiquetados y luego genera sus propias predicciones sobre datos no etiquetados, que un humano luego verifica y usa como nuevos datos de entrenamiento. Es como enseñarle a un niño a reconocer letras mostrándole solo unas pocas, dejándolo adivinar el resto, y luego corrigiendo sus errores. Cada iteración mejoraba la capacidad del modelo para distinguir trazos de tinta de grietas en el carbón, pliegues en el papiro y artefactos de la tomografía. Farritor trabajó durante meses en su dormitorio universitario, entrenando modelos en una computadora portátil y verificando resultados manualmente, comparando las predicciones del algoritmo con fragmentos de papiro ya conocidos. Meses después de comenzar, su algoritmo detectó algo en la superficie interna de uno de los papiros enrollados. Letras griegas individuales que ningún ojo humano había visto en 2000 años. La primera palabra completa que emergió del carbón fue porfia, que en griego antiguo significa púrpura. Farritor publicó su resultado en el servidor de Internet del desafío y la comunidad explotó. Youssef Nader, un estudiante egipcio en la Universidad Libre de Berlín,
Vio los resultados de Farritor y se dio cuenta de que podía mejorar el enfoque. Nader tenía experiencia en visión por computadora y en procesamiento de imágenes médicas. Reentrenó el modelo con una arquitectura diferente y logró extraer pasajes completos con mayor precisión que Farritor. Sus resultados mostraban columnas enteras de texto griego, con letras claras y legibles que contaban una historia de filosofía antigua. Julian Schilliger, un estudiante suizo del Instituto Tecnológico de Zúrich, desarrolló el software que faltaba. El problema era que los papiros están enrollados en espiral, lo que significa que el texto se curva en múltiples dimensiones. Schilliger creó un algoritmo de aplanamiento virtual que desenvolvía el papiro digitalmente, capa por capa, permitiendo que los modelos de tinta leyeran cada superficie como si fuera una página plana. Los tres nunca se habían encontrado cara a cara en persona. Colaboraron enteramente a través de Internet, compartiendo código, datos y resultados en tiempo real. La competencia los empujó a colaborar porque cada uno tenía una pieza del rompecabezas que los otros necesitaban. Farritor tenía el primer modelo funcional de detección de tinta. Nader tenía una versión mejorada, con mayor precisión y menos errores. Schilliger tenía el software de reconstrucción tridimensional que hacía legibles los resultados desenrollando virtualmente el papiro. Separados, ninguno habría podido cumplir los requisitos del desafío. Juntos, combinaron sus fortalezas y presentaron los 4 pasajes requeridos como un solo equipo. Los organizadores del desafío habían diseñado las reglas precisamente para fomentar este tipo de colaboración abierta. Los premios intermedios por hitos parciales incentivaban a los participantes a publicar sus avances en lugar de guardarlos en secreto. Farritor tenía el primer modelo funcional. Nader tenía la precisión mejorada. Schilliger tenía el software de reconstrucción tridimensional. Juntos, presentaron los 4 pasajes requeridos por el desafío. Los organizadores verificaron los resultados, comparando las letras detectadas por el algoritmo con fragmentos de papiros ya conocidos. Un panel de papirólogos expertos en texto griego antiguo examinó cada letra extraída y la calificó como correcta o incorrecta. El umbral de aceptación era un 10% máximo de error. El equipo superó el umbral en 3 de los 4 pasajes. Los organizadores decidieron otorgar el premio principal porque el resultado era inequívocamente legible y significativo. La precisión fue suficiente. Ganaron $700,000 que se dividieron entre los 3. El texto que descifraron resultó ser un tratado filosófico sobre el placer y la percepción sensorial. Discute cómo la música afecta las emociones y si los placeres sensoriales pueden ser verdaderamente infinitos. No es un texto perdido de Platón ni una obra desconocida de Homero, pero es la primera vez en 2000 años que palabras completas se extraen de un pergamino carbonizado sin abrirlo, y los 3 estudiantes que lo lograron tenían menos de 25 años cada uno, ninguno tenía un doctorado, y ninguno había tocado un papiro real en su vida. Lo que hace este descubrimiento tan perturbador es lo que dice sobre cómo funciona el progreso científico. Durante 2 siglos, la lectura de los papiros de Herculano fue un problema reservado para un círculo cerrado de papirólogos con acceso físico a los objetos. Esos académicos hicieron trabajo invaluable preservando, catalogando y estudiando los papiros, pero no pudieron leerlos. La solución no vino de dentro de su disciplina, vino de afuera, vino de estudiantes de informática que nunca habían tomado una clase de griego antiguo. Vino de algoritmos de visión por computadora, desarrollados originalmente para coches autónomos y diagnóstico médico. Vino de un servidor de Internet, donde cientos de entusiastas compartían código abierto sin restricciones académicas. Sin embargo, los algoritmos actuales tienen limitaciones serias. La precisión del texto extraído es aproximadamente del 80%, lo que significa que 1 de cada 5 letras es incorrecta. Las letras con formas similares, como la pi y la gamma griegas, se confunden con frecuencia. Las regiones donde el papiro está fracturado o doblado producen artefactos que el algoritmo interpreta como letras inexistentes. Para una traducción académica rigurosa, este nivel de error es insuficiente. Los investigadores están mejorando los modelos utilizando redes neuronales que entienden gramática griega y pueden predecir letras faltantes basándose en el contexto,
pero llevara años alcanzar la precisión necesaria para publicaciones académicas. La biblioteca de Herculano contiene aproximadamente 800 papiros que permanecen enrollados y sin leer. Cada uno podría contener un texto que cambiaría nuestra comprensión de la civilización grecorromana. Obras perdidas de filosofía, poemas, tratados científicos, discursos políticos. La biblioteca fue recolectada por un romano rico llamado Lucio Calpurnio Pisón, suegro de Julio César, que vivió en el siglo I a.C. Pisón era un patrono de las artes y la literatura. Su villa en Herculano era un centro intelectual donde filósofos, poetas y retóricos se reunían para discutir y escribir. La biblioteca refleja esos intereses. Contiene principalmente textos del filósofo Epicuro y de sus seguidores, pero los arqueólogos creen que también podría contener obras de otros autores cuyos textos se perdieron durante la caída del Imperio Romano. Si algún papiro contiene un diálogo perdido de Platón o un poema de Safo, cambiaría nuestra comprensión de la literatura antigua de manera fundamental, todo esperando dentro de cilindros de carbón que han estado guardados en bibliotecas durante siglos, visibles, pero ilegibles. Ahora, por primera vez, tenemos la tecnología para leerlos, pero escanear 800 papiros requiere tiempo en un síncrotrón, una instalación de rayos X miles de veces más potente que un hospital. Los sincrotrones son instalaciones nacionales compartidas por físicos, biólogos, químicos y científicos de materiales de todo el mundo. El tiempo de uso se asigna por propuesta y es altamente competitivo. Un proyecto para escanear papiros antiguos compite con experimentos de cristalografía de proteínas, investigación de baterías de litio y análisis de materiales industriales. Conseguir suficientes horas de sincrotrón para 800 papiros, cada uno requiriendo un día completo de escaneo, es un desafío logístico que todavía se está resolviendo. Conseguir ese tiempo requiere coordinación internacional y financiación que todavía se está organizando. 3 estudiantes con laptops y acceso a datos abiertos pudieron hacer lo que 2 siglos de académicos no pudieron. Imagínense que otros problemas aparentemente imposibles estarán esperando a que alguien con la perspectiva correcta y las herramientas adecuadas los enfrente desde una dirección completamente inesperada. ¿Qué crees que está escrito en esos 800 pergaminos que nadie ha leído en 2000 años? ¿Qué otro conocimiento del pasado estará sellado en algo que ya tenemos, pero no sabemos abrir? Déjanos saber lo que piensas y tus teorías en los comentarios a continuación.